En la clase pasada nos centramos mucho en esta tablita que nos ayudaba de una forma sencilla a obtener la solución general a partir de la solución particular. Entonces recordemos que cuando nosotros resolvemos una ecuación trigonométrica, y estamos hablando de las ecuaciones trigonométricas simples, las que estamos resolviendo, simplemente lo que vamos a hacer es despejar la función trigonométrica para luego encontrar el ángulo, ¿verdad? Para qué valores de x, que en este caso son ángulos, se cumple la función trigonométrica. Y para eso nosotros usamos las funciones trigonométricas inversas que vimos en periodos pasados. Si es seno, usamos seno inverso; si es coseno, coseno inverso; y si es tangente, usábamos tangente inverso. Luego de haber encontrado la solución particular para una ecuación trigonométrica, planteamos la solución general. Pues bien, repito, la solución general siempre y cuando no me den un rango de valores, porque si me dan un rango sobre el cual me voy a desenvolver, no debo dar una solución general, sino solamente una, dos, o las soluciones que se encuentren en ese rango de valores. Entonces, luego de que yo sacaba la función inversa, obtenía el ángulo, y también hablábamos de que el ángulo lo podíamos dar en el sistema sexagesimal, que normalmente se trabaja de 30 grados, 60 grados, 90 grados, y que también debíamos tener la capacidad de trabajarlo en función de pi, en radianes. Y ya ustedes saben la forma en que se convierte el sistema sexagesimal a pi radianes. Entonces, ya teniendo en cuenta eso y sabiendo que el ciclo de las funciones tangente es pi y del seno y coseno son 2pi, vamos a tener una solución general o una fórmula para la solución general. Aparte de eso, estuvimos trabajando un video que nos mostraba también cómo, conociendo la simbología, o digamos que los signos que debe tener las funciones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes, nosotros podíamos deducir, ¿verdad?, las diferentes respuestas que puede tener en un ciclo de repetición de estas funciones trigonométricas. Para recordar, vamos a observar rápidamente esto que estuvimos trabajando. Por aquí quedamos la clase pasada, donde estábamos observando este video. Vamos a parar un momentico. Y este video nos hablaba de lo que era el círculo unitario. En el círculo unitario nosotros podíamos identificar claramente cada una de estas funciones trigonométricas. Aquí nos mostraban cómo hacerlo en la calculadora, pero también nos aclaraban que hacerlo en la calculadora solamente nos da una respuesta, la respuesta particular. Pero nosotros debemos estar en capacidad de encontrar las diferentes respuestas que puede tener una misma ecuación trigonométrica. Y por eso tenemos que estar muy atentos a estos dos métodos. Un método es el de la fórmula que mostramos en la tablita, y el otro método es usando el círculo unitario. Entonces, repasando rápidamente lo que vimos en la clase pasada, vamos a regresarnos un poquito y veamos este último ejercicio, o digamos esta última aclaración que nos hacían aquí. Para aquellos que de pronto no pudieron estar en la clase pasada, o que de pronto esto no les quedó tan claro, estábamos resolviendo esta ecuación trigonométrica. Miren que es una ecuación trigonométrica simple, porque solamente tiene una función trigonométrica y una constante, o sea, un valor fijo, que en este caso es raíz de 2 sobre 2. Miren que aquí nos utilizan el círculo unitario y también esta tablita, que es la de los ángulos que nosotros conocemos como ángulos notables, que son los más comunes que se van a representar o que van a aparecer en nuestros ejercicios. Entonces, veamos esto que trabajamos la clase pasada. De esta manera, nos ubicamos en la tabla, específicamente en la casilla seno de x, y buscamos este número, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, seno de x, aquí
también raíz cuadrada de 2 sobre 2. Copiamos el ángulo que le pertenece a este valor, 45 grados. Esa será la primera solución. Pero hay que tomar en cuenta que siempre que tengamos cualquier valor aquí, diferente de 1 y de menos 1, en seno y coseno, siempre tendremos como soluciones dos ángulos. Entonces miren esta clave, miren lo que nos está diciendo. En el caso de la función seno, es importante esta aclaración que nos acaban de decir. Siempre que la respuesta o que el ángulo que obtengamos aquí sea diferente al que corresponde a 1 y menos 1, vamos a tener dos respuestas en el caso de seno. Eso siempre en un solo ciclo. Recuerden que la función seno se repite cada 2pi, que es lo mismo que 360 grados. Entonces, si nosotros obtenemos una sola respuesta, es la que nos va a dar normalmente la tablita o la calculadora, nosotros no nos podemos quedar solamente con esa respuesta. Debemos buscar cuál es el otro ángulo que también cumple con esa característica. Y entonces aquí miren la forma en que lo podemos hacer utilizando el círculo unitario. En caso de que nos salga aquí 1 o menos 1, simplemente tendremos un ángulo. Pero eso solo aplica para seno y coseno, no se olviden. Para encontrar el otro ángulo nos basamos en el signo de este número. Significa que el seno de x tiene que ser positivo. Por lo tanto, nos ubicamos en los cuadrantes y buscamos donde el seno sea positivo. Y cumple que en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante el seno es positivo. Pero para el primer cuadrante ya encontramos el ángulo, que es 45 grados. Esta parte es importante. Siempre la respuesta que nos da la calculadora es la respuesta del ángulo en el primer cuadrante. Entonces nosotros lo que vamos a buscar es, ok, ¿en cuál de los otros cuadrantes nosotros tenemos también ese mismo signo para el ángulo? En este caso, como podemos observar, el símbolo es positivo. Entonces, en el primer y el segundo cuadrante es positivo. Esta respuesta que nos están dando aquí es la del primer cuadrante. Por lo tanto, la que nos hace falta buscar es la del segundo cuadrante. O sea, en el segundo cuadrante va a haber otro ángulo que va a cumplir con esta ecuación trigonométrica. Y eso es lo que vamos a buscar. Y por eso aplicamos una fórmula muy sencilla, que es esta que aparece aquí, que también la explicamos la clase pasada. Que nos falta encontrar el ángulo en el segundo cuadrante. Utilizamos esta expresión. Copiamos 180 grados menos el ángulo. Dame un segundo. Este ángulo alfa corresponde a este ángulo, 45 grados. Restamos 180 menos 45 y nos da 135 grados. De esta forma estamos encontrando los ángulos que satisfacen esta ecuación. Entonces, ¿cuál es la respuesta de este ejercicio? Este ejercicio tiene dos respuestas, 45 grados y 135 grados. Esto quiere decir que si usted toma su calculadora y hace el seno de 45 grados, le va a dar raíz de 2 sobre 2. Pero si hace otra vez en su calculadora el seno de 135 grados, también va a obtener raíz de 2 sobre 2. Quiere decir que esta ecuación trigonométrica tiene dos respuestas en el rango desde 0 hasta 360 grados. Y ahora veamos esa analogía en función de pi, que también es importante que la conozcamos y la trabajemos. Para escribir el conjunto solución. Conjunto solución es igual, ya ven, y hay que copiar la solución. Pero hay que tener cuidado. En cualquier ecuación trigonométrica siempre trabajaremos con un intervalo. Es decir, el ángulo o las soluciones deben estar entre 0 y 360 grados. Esta será la condición. Entonces vemos si estos dos ángulos se encuentran en este intervalo. Y sí se encuentran dentro. Por lo tanto, sí son soluciones. Copiamos 45 grados, 135 grados. Para que me puedan entender y esto quede claro. ¿Qué tal si el intervalo en el cual estábamos trabajando era de 0 a 90 grados? Entonces, ¿cuál de estas dos soluciones se encuentra en ese intervalo? Sería nada más 45, porque 135 ya está fuera de 90 grados. Por ende, la única solución sería 45 grados.
Así que depende mucho del intervalo que tengamos. Asimismo, en ocasiones no se trabaja en intervalos de grados, sino en intervalos de pi radianes. Por ejemplo, es posible que tengamos 0 menor o igual que x, menor o igual, y 360 equivale a 2pi. Entonces, lo que debemos hacer es convertir estas soluciones de grados a pi. Para la conversión utilizamos esta expresión. Cada uno de estos ángulos lo dividimos entre 180 y lo acompañamos de pi. Así que dejemos también expresada esta solución en pi radianes. Conjunto solución es igual. Llave 45 entre 180 es 1/4. Es importante dejar en fracción y no en decimal. Y lo acompañamos de pi. 135 entre 180 es 3/4. Y pi. Y así quedan las soluciones, ya sea en grados o en pi radianes. Aquí observamos que también hay que manejar las soluciones o los ángulos en función de pi radianes. Y miren que ahí aclaran, no hay que darlo en decimales, sino en fraccionario, Por eso, allá en el primer periodo, cuando incluso todavía estábamos en las clases presenciales, enfaticé tanto en la conversión de ángulos desde el sistema sexagesimal hacia pi radianes. Entonces, esta parte es importante. Ustedes se pregunten, ¿y qué pasa si yo me olvido de esta tabla? No recuerdo los valores correspondientes a los ángulos notables. En este caso, ustedes pueden utilizar la calculadora. Así que les voy a enseñar a explicar cómo utilizar la calculadora para poder encontrar la solución. Para eso nos vamos a basar en la última expresión que nos queda. Seno de x es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, en la calculadora presiono Shift y seno para que nos aparezca seno a la menos 1. Abro paréntesis, raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Cierro paréntesis igual. Y nos acaba de dar el ángulo de 45 grados, que es el primer ángulo. Pero la calculadora nada más nos da un ángulo. Para encontrar el otro ángulo, pues analizaremos el círculo unitario, como ya se les explicó. Por lo tanto, ya tienen varias opciones para poder encontrar la solución de este tipo de ecuaciones. Pero, pues, entonces, aquí acabamos de observar lo que precisamente les decía anteriormente, y es que la calculadora solamente me va a dar una solución particular. Y dependiendo del rango en el cual yo deba dar mi respuesta, puede que solamente necesite una o puede que necesite más de una respuesta. Entonces, es importante que sepamos que utilizando el círculo unitario lo podemos hacer y también utilizando la tablita anteriormente mencionada. Se hace la tabla, no hay problema. Pero lo que no se pueden olvidar es cómo funciona el círculo unitario. Eso está prohibido olvidar. Bien, muchachos, hagamos un ejemplo más para poner en práctica lo aprendido. Vamos a resolver esta ecuación. Tangente de x menos 1 que multiplica a raíz cuadrada de 3 cotangente de x menos 1 igual a 0 en el intervalo de 0 a 180 grados. Para resolver hay que aplicar operaciones algebraicas. Entonces miren en este caso este ejercicio, muy pendientes acá. Miren que ahora ya no hablan de seno y coseno, sino que hablan de tangente y cotangente. Veamos qué es lo que hay que hacer. Nosotros recuerden que trabajamos siempre con las tres funciones básicas. Las funciones seno, coseno y tangente. Cada vez que tengamos una función diferente a esas tres, tenemos que llevarla a alguna de esas tres de modo que sea más fácil trabajarla. Y la otra clave, la otra cosa importante que hay que tener en cuenta es el rango o el intervalo en el cual voy a encontrar la respuesta. Entonces, miren que aquí dice entre 0 y 180 grados. Entonces, muy atentos ahí. La recomendación es dejar a toda esta ecuación en una sola razón trigonométrica. Pero aquí no hay ningún problema. A pesar que tenemos tangente de x y por otro lado cotangente de x, estos dos términos, estos dos paréntesis están multiplicándose entre sí y siendo igualado a 0, lo que permite que cada paréntesis de forma independiente se iguale a 0. Copiamos entonces el primer paréntesis, tangente de x menos 1 y lo igualamos a 0. Hacemos lo mismo con el siguiente paréntesis, raíz cuadrada de 3 cotangente de x menos 1 igual a 0. Despejamos de cada una de estas ecuaciones la razón trigonométrica correspondiente. Vamos con la primera. Tangente de x es igual
segundito. Y menos 1 pasa como 1 positivo. Pasamos al siguiente. Lo mismo. Estamos cotangente de x igual. Menos 1 pasa como 1 positivo. Y raíz cuadrada de 3, que está multiplicando a cotangente, pasa a dividir. Pero como les mencioné al inicio del video, lo recomendable es trabajar con seno, coseno y tangente. Así que mediante identidades trigonométricas, esta cotangente la vamos a convertir en tangente. Sabiendo que cotangente de x es 1 sobre tangente de x. Es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 3. Necesitamos que esta tangente de x suba al numerador. Así que podemos elevar estas dos expresiones a menos 1, lo que permite invertir la fracción. Nos quedará tangente de x sobre 1, pero el 1 en el denominador no hace falta escribir. Igual, lo mismo en esta fracción, se invierte. Raíz cuadrada de 3 sube al numerador. También quedaría sobre 1, pero el 1 no se escribe. Y así hemos conseguido despejar las razones trigonométricas. Y podemos... Entonces miren que aquí, lo que les decía inicialmente, trabajamos con seno, coseno y tangente. Entonces, como aquí tenemos cotangente, tenemos que convertir esta función trigonométrica a alguna de las otras tres. Y la más fácil, obviamente, es a tangente, de manera que tengamos la misma función trigonométrica en ambos lados. O sea, todo unificado. Y aquí observamos que cotangente es 1 sobre tangente, ¿verdad? Tal como nos dicen nuestras identidades. Entonces, despejando tangente, tangente pasaría al numerador y raíz cuadrada de 3 pasaría al numerador. Entonces queda que tangente de x es igual a la raíz de 3. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar cuáles son los ángulos que dan con la respuesta. ¿Qué ángulo, verdad? Al yo introducir la tangente me da como resultado 1. ¿Y qué ángulo, cuando yo introduzca la tangente, me va a dar como resultado raíz de 3? Ambas razones nos quedaron en tangente de x, que nos facilitará aún más encontrar la solución. Y hacemos uso de la tabla y del círculo unitario. He hecho una pequeña cartilla que ustedes la pueden hacer tranquilamente en sus casas. Tener a la mano para resolver este tipo de ecuaciones. Vamos con la primera razón trigonométrica. Tangente de x igual a 1. Como sabemos, aquí vamos a tener dos resultados. Así que buscamos en nuestra tabla la casilla de tangente. Aquí se encuentra. Y nos ubicamos en el número 1. Buscamos, aquí está el número 1. Copiamos el ángulo que corresponde a ese valor, que es 45 grados. Escribimos 45 grados. Nos hace falta encontrar la otra solución. Hacemos uso del círculo unitario. Buscamos la tangente donde sea positivo, porque este número es positivo. En el primer cuadrante es positivo, pero ya tenemos el valor para ese cuadrante. En el tercer cuadrante también es positivo la tangente. Utilizamos esta expresión, 180 grados más alfa. Y sabemos que alfa es este ángulo, 45 grados. Sumamos 180 más 45 nos da 225 grados. Muy bien, ya hemos encontrado los dos ángulos para la primera razón trigonométrica. Pasamos a la siguiente. Buscamos tangente de x en la tabla, aquí está, y raíz cuadrada de 3. Aquí lo tenemos. Copiamos el ángulo, 60 grados. Por ende, lo escribimos 60 grados. Y para la otra solución, utilizamos el círculo unitario. La tangente tiene que ser positivo, porque este número es positivo. ¿Dónde es positivo? Aparte del primer cuadrante, es en el tercer cuadrante. Nuevamente, 180 grados más alfa. Entonces miren lo que nos dice ese ejercicio, muy fácil. Por cada expresión vamos a tener dos respuestas. Es importante que no lo olvidemos. Y entonces, de esa manera, ustedes van a encontrar las dos respuestas, en este caso, de cada una de las expresiones. Y luego, miren lo que va a hacer por último, es observar el rango. Vamos a terminar aquí. 60 grados en esta ocasión. Sumamos 180 más 60 nos da un valor de 240 grados. Ahora, con estos ángulos, escribimos el conjunto solución. Conjunto solución es igual, llave. De todos estos cuatro ángulos que hemos encontrado, tenemos que ver cuál se encuentra dentro del intervalo de 0 a 180.
Los únicos ángulos que cumplen con la condición es 45 grados, digamos, coma, y 60 grados. Cerramos ya. Para el caso de 225 grados y 240 grados no se encuentran en el intervalo, por ende no los tomamos en cuenta. Para dejar más completa la solución, pasemos a pi radianes. Bueno, con esto observamos ya otro tipo de ejercicio donde aquí podemos tener dos soluciones independientes y vamos avanzando con respecto al nivel en que vamos resolviendo los ejercicios. Entonces es importante que tengamos en cuenta todas estas herramientas que hasta aquí se han trabajado. Como se va a terminar la reunión, voy a terminar aquí y nos